Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo los trata la tarde? ¿Qué tal, profe? ¿Todo en orden? Cada vez somos menos, ¿eh? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, por suerte. Mejor así. Se están asustando, pone. No es para tanto. Bueno, ya más o menos somos 20. Podemos decir que hay quórum. Ya los va a torturar el doctor Marucci con el tema quórum. Veo al crédito de azul tomando mate. Hola, doctor Pizarra. ¿Cómo le va, doctor? Pasa que si tomo té, usted me critica. Me trata de extranjerizante. ¿Se acuerda? Veo un gaucho azuleño tiene que tomar mate, no puede tomar té como un... Acá estamos, acá estamos. Usted no puede tomar mate como un financista inglés. Estoy un poco triste, porque me contaron que ayer me perdí el relato del fusilamiento de Dorrego. Ya Y lo he escuchado varias veces usted. pero es el segundo que más me gusta. Para los que les gustó ayer el de Dorrego, el top está por llegar todavía. No quiero saber cuál es. Y cómo no. Llega, coincido con el doctor Pizarra, en cualquier momento llega el mejor. Si necesitáis... Pero falta para don Leandro Nicéforo. Falta, sí. Pero bueno, siempre que ayer cuando hablé con Caro me explicaba, me dice, te tengo que dar una triste noticia, te perdiste, es mis partes preferidas, pero bueno. Así que le quise hacer el honor hoy apareciendo con mate. Está muy bien. Bueno, vamos a arrancar un poco, vamos a retomar donde dejamos ayer. Ayer dejamos con la explicación del Pacto Federal. No sé si les quedó alguna duda con respecto al Pacto Federal. Ahí se acaba de conectar el licenciado Reyes. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas, Cris? Muy bien, acá andamos. Me alegro. Gratamente sorprendido por el nivel de preguntas y de inquietudes de esta comisión. Creo que es una comisión lectora y eso me... Es hora de tirarle un mimo a la comisión, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Se Porque lo merece. Vale me cortó, decirlo. doctor, no lo escuché. Vale recalcarlo. Hasta ahora vamos a ver qué pasa después con el parcial. Pero excelente comisión hasta el momento, ¿eh? Por el nivel de compromiso, por el nivel de trabajo, por cómo vienen preguntando, tanto en clase como para los trabajos prácticos. La verdad dan ganas de sentarse a dar clase con una comisión así. Hacía rato que no me pasaba, ¿eh?
y mis ayudantes no me dejan mentir que no soy muy propenso a soltar halagos fácilmente. Así que sigan por este camino, muchachos y muchachas, sigan así, vienen bien, vienen bien. Como le dijo Camilo a Fidel, vas bien, Fidel. Profe, Bueno. ¿le hago una consulta? Con respecto al trabajo práctico, la duda que me quedaba era sobre, si no me equivoco, la pregunta número 6, que hace referencia, bueno, justamente al Pacto Federal, tiene el carácter de ley fundamental de la nación. Sí. En mis palabras, quiero ver si está correcto más o menos por donde voy orientada, se refiere a ley fundamental de la nación justamente porque el pacto se configura como tal hasta que se pase del pacto a una constitución, o sea, que el Estado pase a federal y se considere una constitución. Exactamente. Y cuando habla de pacto persistente es porque justamente es el pacto que le da el entre, por así decirlo, a la Constitución. Exactamente. A través del último artículo que vimos ayer, el 16, inciso 5 o inciso E, como quieran numerarlo. Perfecto, gracias, profe. Entonces, allí es donde quedamos ayer, con el Pacto Federal precisamente. Ahora tenemos que ver, una vez que las 3 provincias litorales se han vertebrado en la Liga Federal, cómo siguen los sucesos políticos en el país. Porque ya claramente hemos visto que tenemos 2 bloques claramente enfrentados en el país. Claramente allí tienen marcado en celeste la Liga Unitaria que ha montado el General Paz en las provincias del interior, con epicentro en la provincia de Córdoba, y por otro lado las 4 federales, las 4 litorales, con Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Y como bien anticipamos ayer, el objetivo primordial de haber montado esta liga defensiva y ofensiva fue obviamente hacerle la guerra al proyecto unitario del General Paz. En efecto, luego de firmado el acuerdo, en el mes de enero de 1831, la comisión representativa, regulada por el artículo 15, se va a establecer en Santa Fe, tal cual lo indicaba el propio pacto, presidida por el representante de Buenos Aires, José María Rojas y Patrón, aquel de la polémica con Ferré, y el primer acto de gobierno de la comisión representativa será precisamente declararle la guerra a la Liga del Interior y nombrar como comandante en jefe de los ejércitos federales al gobernador de la provincia de Santa Fe, Estanislao López. Por lo tanto, allí están planteadas claramente los 2 bandos en pugna. Por un lado la Liga Federal al mando del General Paz, la Liga Unitaria al mando del General Paz, y la Liga Federal, regulada por el Pacto Federal, comandada por el gobernador de Santa Fe, Estanislao López. Claramente, los federales ya se venían armando previo a la firma del pacto. Recuerden ustedes que Rosas había ordenado una leva en la provincia, con la cual había levantado un ejército de más de 10.000 hombres, al mando de su ministro de Guerra, Juan Ramón Balcarce, y del mismo modo que había armado a Facundo Quiroga con la División Auxiliar de los Andes, de más o menos 700 miembros, que operaría por las provincias cuyanas. Es así entonces que el año 31 marcará el enfrentamiento bélico entre los 2 bloques. Y una vez que se vertebró la Liga Federal, la Liga Unitaria va a durar poco, poquito y nada. Como ya les digo, Quiroga limpia rápidamente de unitarios las provincias cuyanas y marcha rumbo a Tucumán. Mientras tanto, el General Paz, conocedor de que le resultaba imposible con su ejército hacer frente a las fuerzas coaligadas de las 4 provincias litorales, lo que pretendía era atacar Santa Fe antes de que se sumaran los 10.000 porteños de Balcarce. Sin embargo, cerca de los Campos del Tío, en el límite entre Córdoba y Santa Fe, mientras el General Paz se hallaba inspeccionando el campo de batalla, una división de vanguardia del Ejército Federal le volea el caballo y lo toma prisionero. Con lo cual, así de simple termina la Liga Unitaria. Lo que parecía la poderosa Liga Unitaria, con un gran militar como era el General Paz, hay que decirlo,
pero también gran militar hasta por ahí nomás. A Napoleón no le hubiese pasado esto de que le bolearan el caballo y lo tomaran prisionero inspeccionando el campo de batalla. A Rommel tampoco. Le pasó a Paz. Y en efecto, con la toma de Paz como prisionero, rápidamente la Liga Unitaria comenzará a desmoronarse como un castillo de naipes. Paz va a quedar prisionero de Estanislao López, lo va a poner preso en la aduana santafesina. López no sabe muy bien qué hacer con Paz. Inmediatamente, ¿a quién le va a preguntar qué hago con Paz? Me parece que nadie sabía lo que había que hacer. Todos le tenían que consultar a Rosas qué había que hacer. Rosas le dice, es tu prisionero, hacete cargo. Dice, ¿qué te parece que lo hagamos? Y Rosas le dice, y yo creo que por los crímenes con los que ha comprometido la nación corresponde fusilarlo. Pero reitero, es tu prisionero, hacete cargo. López le insiste, bueno, ¿por qué, ya que hay que fusilarlo, ¿por qué no me mandás el parte redactado así ya lo ejecutamos? Rosas, consciente de que siempre sería el gran juzgado por la historia, dice, no, querido, yo no voy a poner el gancho para que después me hagan cargo a mí. Es tu prisionero, si hay que fusilarlo, fusílalo vos y ordenalo vos. Y obviamente López no tuvo las agallas que había que tener para fusilar al general Paz. Como consecuencia de ello, finalmente, se va a consultar con las provincias y finalmente se decide sustanciarle un consejo de guerra, es decir, un proceso castrense, que finalmente nunca se llevó a cabo. Paz siguió prisionero allí en Santa Fe hasta que finalmente se lo mandó a Rosas. Rosas lo tuvo prisionero un tiempo en Luján, precisamente estaba detenido en el Cabildo de Luján. Una prisión muy light, la del general Paz. Su prisión radicaba en la obligación de pernoctar en el Cabildo lujanense, sin ninguna otra restricción de su libertad ambulatoria. Y finalmente sería indultado en 1840 con motivo de la celebración del triunfo en la guerra con Francia, que ya veremos. Ahora bien, entonces, así termina sus días el general Paz. Ahora, más allá de esto, ¿la derrota de Paz significó que ya estaba acabada la Liga Unitaria? No, porque más allá de que la moral era bajísima, aún quedaba una fuerte guarnición de 3.000 hombres al mando del general Lamadrid en la ciudadela de Tucumán. La lógica militar hubiese implicado que López avanzara junto a los 10.000 hombres de Balcarce y rápidamente liquidara la resistencia unitaria en Tucumán. Sin embargo, incomprensiblemente, Estanislao López ordena a Balcarce que vuelva a su provincia, que se repliegue sobre Buenos Aires, y ordena atacar Tucumán a Facundo Quiroga con tan solo 700 hombres. Es decir, Quiroga atacó con una desventaja de 3-1 en la ciudadela. Quiroga luego lo diría claramente en una carta a Rosas. Este desgraciado me mandó a matar. Estaban enemistados ya Quiroga y López. No obstante, Quiroga acató la orden de su superior, atacó la ciudadela de Tucumán y reitero, 700 contra 3.000 y ganó igual. Como el César fue, vio y venció. Y ahora sí, habiendo triunfado Quiroga en Tucumán, la Liga Unitaria ha desaparecido. Con lo cual, a lo largo de lo que resta del año 1831 y comienzos de 1832, todas las provincias que han recuperado su autonomía, que se han sacado de encima el yugo del ejército unitario, que nucleaba a la Liga del Interior, a la Liga del General Paz, comienzan una a una a incorporarse al Pacto Federal. Por eso decimos también que es la ley fundamental del Estado argentino durante este periodo. Porque si bien el pacto originariamente lo firmaron 3 provincias, luego de terminada la guerra con el general Paz, todas las provincias se sumaron al pacto federal. Es decir, las 13 provincias argentinas conformaron la Confederación Argentina regulada por el pacto federal. Ahora bien, terminada la guerra, se iba a abrir otro debate. Si ustedes recuerdan,
el artículo 15 del Pacto Federal establecía que interín durase este estado de cosas, es decir, mientras durase la guerra, debía residir en Santa Fe la comisión representativa. Y se le confería como facultad a esta comisión representativa que una vez que las provincias se encontrasen en libertad y tranquilidad, convocara al Congreso General Constituyente. Con lo cual, el debate que se iba a dar a lo largo de aquel año 1832 sería si efectivamente las provincias estaban o no en libertad y en tranquilidad. Terminada la guerra, Rosas va a parlamentar con Estanislao López. Como ahora entienden por qué yo dije en Venegas que la alianza entre Santa Fe y Buenos Aires no se rompe más. ¿Ven cómo actúan sistemáticamente en tándem? En parejita, por decirlo de alguna manera, Rosas y López. Y Rosas y López tenían un acuerdo privado entre ellos, que una vez terminada la guerra, debían disolver la comisión representativa. Un acuerdo personal entre López y Rosas. Terminamos la guerra y liquidamos la comisión representativa. Rosas era contrario siempre a la convocatoria de este tipo de comisiones o de congresos porque los consideraba un semillero de intrigas y que se terminaban divorciando de la voluntad de los pueblos, disponiendo cosas contrarias a para las cuales habían sido elegidos y dejaban sumido al país en la guerra civil. López le daba largas al asunto, no cumplía su palabra, hasta que finalmente, nuevamente, se descubre que se está conspirando y que hay discordia en el interior. Uno de los representantes, el representante de una de las provincias, Manuel Leiva, mociona por la convocatoria del Congreso Constituyente y envía algunas cartas a algunos representantes del interior, instándolos a que había que convocar a la comisión representativa y declararle la guerra, perdón, había que convocar un Congreso Constituyente y declararle la guerra a Buenos Aires. Como verán, entonces Rosas tenía razón. Cada vez que se formaban este tipo de organismos, congresos, convenciones, comisiones o como quieran llamarlos, terminaban actuando a espaldas de la voluntad de los pueblos y desatando la guerra civil en el interior. Como consecuencia de esto, estas cartas, que son interceptadas por Facundo Quiroga, cartas enviadas por Leiva y por Marín, representantes de Córdoba y de Catamarca, perdón, de Córdoba y de Santiago del Estero, Rosas decide retirar a su representante de la comisión representativa. Estanislao López le termina dando la razón, tener razón, cada vez que se juntan, lo único que hacen es conspirar, con lo cual se retiran también los representantes de Santa Fe y Entre Ríos, luego lo siguen los de Mendoza y Santiago, y para el 13 de julio de 1832 ya no queda nada de la comisión representativa. El 13 de julio de 1832 es la última sesión de esta comisión que se declara disuelta. Se autodisuelve por falta de quórum. La mayoría de los libracos les van a decir que Rosas disolvió la comisión representativa. Bien, que Rosas no quería ver la comisión representativa ni en fotos, es cierto, por los argumentos que acabo de darles. Ahora, Rosas no la disolvió, sino que la comisión representativa, como cuerpo orgánico y en ejercicio pleno de sus facultades, se autodisolvió. Y previo a disolverse, delegó en el gobernador de la provincia de Buenos Aires las atribuciones que le correspondían por el Pacto Federal. Es decir, aquellas 5 atribuciones enumeradas en el artículo 16 del Pacto Federal que le correspondían a la comisión representativa pasaron a manos del gobernador de Buenos Aires. Cuando hablo de que pasaron a manos del gobernador de Buenos Aires, me refiero al cargo institucional, es decir, al gobierno de Buenos Aires, no a la persona física de Juan Manuel de Rosas. No fue una delegación personal a Rosas, sino que fue una delegación al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Veremos que estas atribuciones las tendrán no solamente Rosas, sino que luego las tendría Balcarce, las tendría Viamonte, las tendría Massa, las volvió a tener Rosas, y luego las tendría Vicente López y Planes, luego de la caída de don Juan Manuel en 1852.
Con lo cual reitero, Profe, sí, ¿podrías repetir lo de las atribuciones del artículo 16? No pasaron al gobernador, sino no porque se me pasaron, cortó. no pasaron a la persona de Rosas, pasaron al gobernador de Buenos Aires. Ah, ahí está. No fue una delegación personal a Rosas, fue una delegación al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gracias, profe. Entonces, allí tenemos cómo terminó sus días la comisión representativa. Y ahora nos queda hacer una pequeña semblanza de lo que fue el gobierno de Rosas. Porque como ya lo he dicho, y sobre todo en momentos en los cuales se discutió sobre todo las propuestas económicas que había introducido Ferré en la previa del Pacto Federal, Rosas en este momento no deja de ser un fiel exponente de la clase social de la cual proviene. No deja de ser un fiel representante de la clase de los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Esto motiva, entre otras cosas, precisamente, de que su gobierno no fuera para nada revolucionario, ni para nada contestatario, o mejor dicho, para nada revulsivo con respecto a lo que traíamos hasta ese momento. Es decir, no fue un gobierno que marcara un antes y un después o una bisagra en la historia argentina, sino que en cierto modo mostró cierta continuidad con las políticas que se venían marcando, sobre todo en materia económica. Eso motiva, entre otras cosas, que defendiera la centralización aduanera en manos de Buenos Aires y que también defendiera el libre cambio económico. Todavía no tiene una cabal noción de las cadenas a las cuales se encuentra atado el país. En este sentido, durante el primer gobierno de Rosas, la tierra seguirá en manos de los grandes terratenientes y enfiteutas, el banco seguirá manejado por los ingleses. Simplemente, lo que va a significar el gobierno de Rosas fue un cambio de concepción en cuanto a los sectores populares que se encontraron representados. Porque si Dorrego significó el advenimiento de las masas urbanas a la política porteña, Rosas incorporó no solamente a las masas urbanas federales, sino también a las masas rurales que siempre lo siguieron ciegamente. Fue por excelencia el gran caudillo de las masas rurales de la provincia de Buenos Aires. Y por un momento también, reitero, Buenos Aires dejó de mirar permanentemente al otro lado del charco, es decir, de mirar sistemáticamente a Europa, sino que pretendió convertirse en la gran metrópoli de una campaña. No obstante, reitero, todavía no es un hombre de la Confederación, no es un hombre de alcance nacional y que tenga una visión de liberación nacional. Es un cabal representante de la clase a la cual pertenece. Y además, un hombre que era bien visto, no solamente por los federales, sino también por los unitarios, porque los unitarios veían en Rosas un hombre de orden y que podía llegar a contener cualquier exceso que se produjera por parte de los federales como consecuencia del desastre que habían hecho los unitarios luego del golpe de Estado de 1829. Pero, como ya les digo, la liberación vendrá con su segundo gobierno. Y así llegamos a 1832. En el mes de abril de 1832, Rosas devuelve las facultades extraordinarias a la legislatura, consideraba que había cesado el estado de guerra y, en consecuencia, devolvía estas atribuciones a la legislatura, es decir, terminará su primer mandato sin facultades extraordinarias. Y el 6 de diciembre, la legislatura decide reelegirlo. Por primera vez la legislatura porteña decidía reelegir a un gobernador. 2 veces lo hará la legislatura, Rosas no acepta ninguna de las 2 veces, siempre pretextará algún problema de salud, su vieja triquiñuela, pero también es cierto que Rosas se estaba preparando para una campaña hacia lo que se consideraba el desierto, coordinada con Facundo Quiroga, con Ruiz Huidobro, con el gobernador de Mendoza, el fraile José Félix Saldao, y con el gobierno popular chileno al mando de Diego Portales. Con lo cual Rosas no pretende ni aspira a un segundo mandato como gobernador.
Por lo tanto, la elección finalmente va a recaer en quien era su ministro de guerra, el general Juan Ramón Balcarce. Y es así como el 14 de diciembre de 1832 se inicia el gobierno de Balcarce en la provincia de Buenos Aires. Del gobierno de Balcarce no hay mucho para decir, simplemente que se va a producir la fractura del Partido Federal. Y la fractura del Partido Federal se va a dar básicamente por algunas cuestiones. En primer lugar, porque el ministro de guerra de Balcarce, el general de origen oriental, Enrique Martínez, demoraba en otorgarle a Rosas el nombramiento para la campaña al desierto. Y en segundo lugar, porque claramente desplazado el partido unitario del poder, y viendo claramente a la Argentina manifestada por el bando federal, los viejos unitarios ahora, muchos de ellos, comenzarán a sacarse la cintita celeste para ponerse el cintillo punzó, decirse federales, y correrán al rosismo por el lado de nunca quisiste sancionar la Constitución. Se va a armar, el Partido Federal se va a fracturar en dos fracciones, los cismáticos o doctrinarios, que eran antirrosistas y que la verdad de federales tenían poco y nada, era el bando que respondía al ministro Martínez y que en su concepción eran más unitarios que otra cosa, disfrazados de federales por conveniencia, y claramente el federalismo rosista, quienes recibieron el nombre de apostólicos. Y esta fractura se iba a ver evidenciada con la presentación de proyectos para constitucionalizar la provincia en el año 1833. En efecto, los doctrinarios se quejaban de que Rosas había tenido facultades extraordinarias, de que había ejercido tiránicamente el poder y que era necesario sancionar una constitución. Y en este sentido, Rosas le gana de mano a los doctrinarios y efectivamente a través de sus partidarios, sus primos Tomás y Manuel Anchorena, presenta un proyecto de constitución en el cual claramente se pronuncia por el federalismo y prohíbe el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Es decir, el propio Rosas presenta un proyecto de constitución provincial prohibiendo el otorgamiento de las facultades extraordinarias. Con lo cual queda en evidencia que el problema de los doctrinarios no eran las facultades extraordinarias, sino que era mucho más profundo. ¿Por qué? Porque el proyecto que presentarán los doctrinarios en ningún momento menciona al federalismo ni al Partido Federal, y lo que es más grave, establecía un sistema de ciudadanía similar al de la Constitución de 1826. Es decir, le quitaba el derecho a voto, le quitaba la ciudadanía a las clases populares. Y nosotros hemos visto que precisamente lo que caracterizó al Partido Federal, más allá de la autonomía o no de las provincias, más allá de qué hacemos o qué no hacemos con la aduana, fue precisamente el carácter de partido popular en el país. Partido popular y nacional, consustanciado con la defensa de la soberanía nacional, con la defensa de los intereses de las provincias y con la defensa de los intereses de las clases populares, y que defendió en la voz del gran Manuel Dorrego, en aquel célebre congreso de 1826, el sufragio popular. En consecuencia, si yo digo que la esencia del federalismo es ser popular, y que el federalismo significa voto popular, voto universal, ¿cómo alguien que se dice federal va a presentar un proyecto suspendiéndole la ciudadanía a las clases populares? Con esto se le cae la máscara a este sector de federales que en realidad no tenían nada de federales. Y esto lleva al gobierno de Balcarce prácticamente al desastre. Fue un año muy virulento el año 1833, porque salieron pasquines y diarios de ambos bandos, se decían de todo, a tal punto que Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, permanentemente le decía, no sabés cómo anda el prestigio de tu mujer con las cosas que me dicen en los diarios. Y era tan violenta la campaña entre ambos bandos en la prensa de Buenos Aires, que en octubre de 1833, el gobierno de Balcarce decide sustanciarle, aplicando aquel viejo decreto que hemos visto en 1811, un juicio de imprenta
a 2 diarios de Buenos Aires, uno de los cuales se llamaba El Restaurador de las Leyes. Y esto va a originar una revuelta popular en Buenos Aires, porque todavía no se sabe bien si por la conducta de Encarnación Ezcurra, si por la labor de la recientemente creada Sociedad Popular Restauradora, la que luego sería bastardeada como Mazorca, o porque la gente verdaderamente lo creyó y salió a defender a su caudillo. Cuando se anuncia que se le iba a hacer el juicio al Restaurador de las Leyes, la gente pensó que iban a enjuiciar a Rosas, no a un diario. Como consecuencia de ello, en octubre de 1833, estalla la primera huelga general de la historia argentina. Y precisamente todos los huelguistas marchan hacia la Plaza de Mayo, la vieja Plaza de la Victoria, y se retiran a Barracas al sur, es decir, abandonan la capital, dejan la capital vacía. Esta huelga general marca la caída del gobierno de Balcarce. Balcarce termina renunciando en 1833. En realidad no lo exonera, en realidad no renuncia, lo termina echando a la legislatura. Balcarce decreta el estado de excepción y ordena una movilización general, nadie acata, nadie concurre. ¿Qué es lo primero que se le puede ocurrir a un milico argento? Vaya y reprima a los huelguistas. Los encargados de reprimir se pliegan a la huelga, es decir, se suman a la huelga. Con lo cual, Balcarce no tiene opinión, no tiene fuerza, no puede hacer absolutamente nada. Consulta qué hacer con la legislatura le dice, y yo creo que te tendrías que ir. No, yo no voy a renunciar, si quieren échenme. Bueno, listo, te echamos. En noviembre de 1833 la legislatura lo destituye a Balcarce. Y el tema es a quién elegimos gobernador. Obviamente todos los cañones apuntaban a Rosas. Sin embargo, Rosas estaba muy disgustado por todo esto que había ocurrido durante este año. Le ofrecen el oro y el moro. Rosas dice, miren, acá el problema no es que me den o no me den facultades extraordinarias. Acá el problema es mucho más profundo. Acá el problema es que estamos en un estado de intriga y de caos permanente y que hay que hacer una limpieza en las estructuras del Estado. Lo vuelven a nombrar, no acepta. 4 veces lo eligieron y no aceptó. Después lo eligieron a su primo, Anchorena, tampoco aceptó. Hasta que finalmente se designa a Juan José Viamonte. Nuevamente el eterno gobernador interino, Juan José Viamonte. El mismo que también había sido interino en 1829. Y la verdad, Viamonte estuvo entre octubre del 33, noviembre del 33 y julio del 34. No hay nada para decir del gobierno de Viamonte, fue un gobierno de transición, ni siquiera pudo organizar el gabinete, refrendaba sus decretos el oficial mayor del Ministerio de Gobierno, es decir, no tenía ministros, los empleados administrativos le refrendaban los decretos. Fíjense el estado de caos que era la provincia. Hasta que finalmente, en octubre del año 34, Viamonte se va. Había renunciado en junio, le pidieron por favor que se quedara hasta que encontraran un gobernador. Fíjense la demencia, ¿no? Por favor, quédate hasta que encontremos un gobernador. Llegó octubre, no lo encontraron. Por lo tanto, Viamonte dijo, hasta acá llegó mi amor, yo me voy. En consecuencia, aplicando la ley del Poder Ejecutivo, asume por acefalía el presidente de la legislatura, el presidente de la Junta de Representantes, Manuel Vicente Massa. Por lo tanto, entonces, en octubre de 1834 tenemos a Manuel Vicente Massa como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Durante el gobierno de Massa, lo que se va a producir es un conflicto entre Salta y Tucumán. Salta y Tucumán, 2 provincias federales, Salta gobernada por Pablo Latorre, Tucumán por un viejo héroe de la independencia, el general Alejandro Heredia. Y acá también se va a marcar cuál era el gran problema del federalismo. Nadie dudaba de que los gobernadores eran buenos tipos, grandes patriotas, federales sinceros, pero el problema es que en el interior no abundaba gente preparada para el ejercicio de los cargos de gobierno.
Y la mayoría de los profesionales de los cuales se nucleaban los gobernadores eran unitarios. Por lo tanto, vos tenías gobernadores federales con ministros unitarios. Y estos ministros unitarios, ¿qué era lo que hacían? Conspiraban permanentemente y hacían que los gobernadores se declararan la guerra entre sí. Y esto es lo que va a terminar ocurriendo entre Salta y Tucumán. Dos gobernadores federales que se pelean entre ellos por la intriga de los ministros del cuadernito, como les diría Quiroga. Recuerden ustedes, como consecuencia del pacto federal, no pueden estar en guerra las provincias. Recuerden que están constituidas en liga defensiva y ofensiva contra el ataque de cualquier provincia. Y recuerden ustedes que la encargada de mediar, de declarar la guerra o de hacer la paz, era la comisión representativa. Ya hemos visto, la comisión representativa se autodisolvió, sus atribuciones pasaron al gobernador de Buenos Aires, en este caso, Manuel Vicente Massa. Por lo tanto, Massa va a enviar una misión diplomática, o mejor dicho, lo va a mandar a Facundo Quiroga como mediador al interior, a efectos de terminar con este estado de guerra entre Salta y Tucumán. Allí, precisamente, Quiroga va a difundir quizás el único texto político escrito por Rosas en toda su carrera pública. Hay numerosas cartas del restaurador, pero ningún documento público en el cual hiciera claro cuál era su pensamiento institucional. Lo va a exponer en esta carta de Hacienda de Figueroa, en la cual precisamente se toma el trabajo de explicarle a los gobernadores el porqué de este conflicto y cuáles eran los problemas que acechaba el país y por qué la imposibilidad de convocar a un congreso en este momento. Claramente, Rosas lo que veía allí, y lo decía con todas las letras, es que a los federales nos sobra patriotismo, pero nos faltan hombres de luces. Si apenas tenemos gente para los gobiernos locales, ¿cómo vamos a organizar un gobierno nacional? Y fíjense que tampoco los unitarios tienen gente para armar el gobierno. Si no pudieron armar su gabinete, sino con Bernardino Rivadavia y el doctor Lingotes como ministro de Hacienda, que entendía de economía lo mismo que un ciego de nacimiento de astronomía. Es decir, Rosas lo que considera es que no podía ponerse el carro antes que los caballos, como diría en la célebre carta, sino que había que organizar el país desde la base hacia arriba. Es decir, había que edificar las provincias, consolidar las provincias, acentuar costumbres gubernamentales en las provincias, consolidar un derecho público local y luego sí, cuando todas las provincias estuvieran asentadas, estabilizadas, con instituciones propias y con gente de gobierno y administrativa preparada, ahí sí darse a la gran tarea de dictar la Constitución Nacional. Rosas lo que consideraba era que tampoco servía copiar modelos importados. Dice, el Congreso no tiene que ser deliberativo, el Congreso tiene que ser declarativo, es decir, tiene que sancionar lo que ya está, tiene que regular lo que tenemos. Por lo tanto, había que consolidar primero las instituciones del derecho público provincial para luego sí crear una Constitución Nacional. Y estas ideas son las que va a distribuir don Facundo Quiroga por el interior, un interior que estaba lleno de intrigas. Rosas le ofreció su escolta personal a Quiroga porque temía que atentaran contra su vida. Quiroga lanzará su célebre bravata. Nadie se ha animado a fundir todavía la bala que acabe con la vida del bravo general Quiroga. Otro que pensó que era intocable. Hubo un atentado, no llegaron a perpetrarlo por una desorganización. Lo cierto es que Quiroga lleva a cabo su misión por el interior. Parlamenta con los gobernadores de Tucumán, de Salta, llegan a un acuerdo, parlamenta con Felipe Ibarra en Santiago del Estero, y culminada su misión decide retornar a Buenos Aires. Ibarra le advierte, ¿por qué no vuelve por las provincias de Cuyo, donde usted es más popular? Dice, tengo miedo de que atenten contra usted. Quiroga no quiere escuchar. Ibarra también le ofrece su escolta personal, tampoco la acepta, y es así como el 15 de febrero de 1835, cuando atraviesa territorio cordobés, en el recodo llamando Barranca Yaco, una partida al mando del comandante del departamento policial de Tulumba, José Santos Pérez, ataca a la comitiva de Quiroga y masacra a él y a todos sus acompañantes. El gran caudillo del federalismo del interior
ha sido asesinado. Golpe terrible para el federalismo. Y es el asesinato de Quiroga, ahora sí, quien termina de decidir a Juan Manuel de Rosas para aceptar el cargo de gobernador.